Hola a todos y a todas, espero que estén muy pero muy bien. Empezamos con esta nueva clase virtual, en este caso refiriéndonos al tema evolución, que es un tema fundamental en este año. Y bueno, primero que nada vamos a hablar, mencionar algunas teorías no evolutivas, ¿sí? Teorías, por ejemplo, creacionistas. Estas teorías creacionistas no van a ser de nuestro interés en esta parte de la materia, y son teorías que en sí niegan que haya algún tipo de transformación en los organismos o que haya algún tipo de evolución, ¿sí? Para esto seleccioné una imagen de evolución gradual y una imagen de transformaciones quizá graduales que se dieron en organismos, ¿sí? Estas imágenes se, no se asocian a estas teorías creacionistas, por lo tanto, eh, estas teorías creacionistas no nos interesan. Teorías creacionistas o fijistas son teorías en las cuales se habla de la creación de los organismos mediante un ser superior, un ser divino, y en las cuales se discute un poco la edad de la Tierra y se discute las transformaciones que pudieron haber tenido algunos organismos, ¿sí? Una persona creacionista o fijista diría que los organismos no cambian en absoluto, siempre se mantuvieron iguales, y si comparamos un organismo del pasado con un organismo del presente, se diría que son organismos totalmente diferentes, que no hay conexión entre sí, ¿sí? Es decir, niegan estas imágenes que a nosotros sí nos interesan. Bien, una vez aclarado esto, vamos al segundo punto de aclaración, que es la evolución en sí. Habíamos trabajado algo de esto en la parte de diagnosis y dijimos que evolución puede ser tomado tranquilamente como evolución social o evolución de un individuo, ¿sí? Podemos hablar de que un chico de 5 años está yendo al jardín y durante el año evolucionó en cuanto a su aprendizaje o su forma de relación con otros nenes. Entonces decimos que el nene de 5 años está evolucionando y evolucionó. Y si está en un tercer grado de nivel primario, bueno, evolucionó hasta ese nivel. Pero acá no nos interesa ese tipo de evolución, sino que nos interesa la evolución biológica. Y en evolución biológica vamos a tomar evolución siempre refiriéndonos a animales, plantas, hongos, organismos, incluso seres que no son considerados, perdón, organismos, tampoco se le dice, ni seres, estructuras que no son considerados seres vivos, pero que también de alguna forma evolucionan como lo son los virus, ¿sí? Vamos a tomar evolución como cambio, ¿sí? Evolución es igual a cambio. Este cambio vamos a ver cómo se da, en cuánto tiempo puede ser un cambio que se dé en pocos minutos, en algunas horas, en miles de años o en millones de años. Vamos a ver cómo diferentes autores explican estos cambios, ya que no hay una sola forma de explicarlos, ¿sí? Pero para resumir en una palabra, evolución es cambio, ¿sí? Podemos tomar una forma más gradual, ¿sí? De los cambios que pueden aparecer en una imagen, es decir, una evolución uno tras otro, o una evolución como la que vimos anteriormente en la parte de antecesores comunes, ¿sí? Donde hay un antecesor que da origen a dos o más linajes evolutivos, ¿sí? Bien, el primer autor del que vamos a hablar es Lamarck, ¿sí? Lamarck en forma reducida, sabemos que su nombre es mucho más largo, se los mando por Word el nombre completo. Bueno, Lamarck fue un naturalista francés que es reconocido por explicar, dar una explicación a cómo evolucionan las especies, específicamente en especies de animales y plantas, ¿sí? A la teoría que él propuso se le llamó herencia de caracteres adquiridos. Vamos por parte. Herencia quiere decir que se hereda de un padre a un hijo. Caracteres pueden ser cualquier tipo de característica. Vamos a trabajar en este caso con la altura o con la disposición del cuello, en el caso de una jirafa.
Y adquiridos quiere decir que primero fue adquirido por el antecesor y se lo pasó al hijo, ¿sí? Es decir, el organismo adquiere una característica y esta característica se la pasa a los descendientes, ¿sí? Bien, tomemos como ejemplo una jirafa de cuello corto, ¿sí? Que necesita alimentarse como cualquier ser vivo, pero que las hojas de las cuales se alimentan están muy altas, ¿sí? Intentando dar una explicación a por qué las jirafas tienen el cuello tan alto, Lamarck propone esta teoría de herencia de caracteres adquiridos y menciona que una jirafa, las primeras, ¿sí? Tenían el cuello corto, por lo cual eh, fueron estirándose de a poco, ¿sí? De forma gradual, lenta, en millones de años, hasta lograr tener el cuello que conocemos hoy en día. Esto se da porque el animal, según Lamarck, tiene un impulso interno, un impulso vital que le permite estirar el cuello, ¿sí? Esto no sucede de un padre a un hijo directamente, esto no son tres generaciones seguidas, sino que representan la evolución de millones de años, ¿sí? Él hablaba de cambios muy pero muy graduales. Es decir, que hasta acá sabemos que Lamarck es evolucionista, no es fijista ni creacionista, sino que es evolucionista y es evolucionista gradualista. Quiere decir que habla de que hay cambios, pero los cambios son muy pero muy lentos, muy pero muy graduales, ¿sí? Tardan millones de años en generarse estos cambios, ¿sí? ¿Cuáles son las características de Lamarck? Hasta acá, sobre su teoría. Bien, todos los animales, plantas, hongos, bacterias y demás tienen un impulso interno, se llama teoría vitalista, que le permite superar el obstáculo que el ambiente le impone. Es decir, el ambiente, ¿cómo se representa acá? En un árbol con hojas altas. ¿La dificultad cuál es? Tener el cuello corto. El impulso vital, teoría vitalista, lo que hace es permitir a la jirafa que estire su cuello en millones de años, generación tras generación, y alcancen el objetivo, ¿sí? Es decir, que si nos encontráramos acá y los árboles cada vez serían más enanos, por ejemplo, la jirafa, y si la jirafa no pudiera agachar su cuello, ¿sí? O bajar su cuello, ocurriría el caso contrario, ¿sí? Esta es una teoría lamarquiana, ¿sí? Ninguno de los animales o plantas muere, entre comillas, en este intento, es decir, no es una lucha por la supervivencia en la que se obtengan resultados negativos, sino que todos tienen la posibilidad, todos tienen el impulso interno y esto les permite sobrevivir, ¿sí? Esto es teoría lamarquiana. Pasemos a la siguiente, y acá tenemos a este señor que es considerado el padre de la biología, Charles Darwin. Bien, no me voy a detener en este caso, después lo vamos a trabajar en los viajes que realizó, cómo fue su historia y demás, sino que vamos a hacer una comparación rápida entre la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin. Ambos son evolucionistas, ambos son gradualistas, quiere decir que los dos opinan que hay cambios en los seres vivos y los dos opinan que eh, estos cambios se dan en millones de años, ¿sí? Tardan en generarse estos cambios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que Lamarck es vitalista, habla de un impulso vital interno, y Darwin no habla de un impulso vital interno. Darwin propone la siguiente eh, teoría que se llama selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, a diferencia de la teoría anterior, el organismo, en este caso una jirafa, no tiene posibilidad de cambiar el ambiente, ni de eh, llegar al ambiente, ni de adaptarse al ambiente, ¿sí? En este caso vemos como las jirafas se adaptan, todas. En este caso no. El ambiente selecciona a, las, a los organismos más aptos, ¿sí? En este caso hablamos de jirafas, pero podemos hablar de virus, de bacterias, hongos, plantas o animales en general.
Bien, el ambiente selecciona, ¿sí? Tenemos el mismo caso. Plantas, árboles, en este caso, con hojas que están muy arriba. Y fíjense cómo hay algunas jirafas enanas y otras jirafas un poco más altas, ¿sí? Las jirafas enanas, bien, pueden comer con mucha dificultad y las jirafas altas lo pueden hacer normalmente, ¿sí? ¿Qué propone Darwin? Que al cabo de un tiempo van a existir más jirafas altas que jirafas enanas. ¿Cómo se explica esto? Bien, porque van a tener mayor éxito reproductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las jirafas altas, como tienen mayor acceso a la comida, pueden reproducirse más y así eh, ser muchas más en números que las jirafas enanas. Las jirafas enanas, quizás algunas no puedan acceder al alimento, muchas mueran y esto va a hacer que al cabo de un tiempo ya no haya jirafas enanas, sino que sean todas altas. ¿Sí? ¿Qué ocurrió acá? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el ambiente seleccionó a la característica que tuvo mayor beneficio en este caso o mayor probabilidad de éxito, que es una jirafa con cuello largo. Las de cuello corto no se reproducen tanto, mueren en mucha más cantidad, por lo tanto al cabo de un tiempo estas desaparecen. Las de cuello alto se pueden reproducir con mayor velocidad, pueden acceder mejor al alimento y al cabo de un tiempo la mayor parte o toda la población tiene la característica de ser de cuello alto. ¿Sí? Son diferencias muy importantes las que hay acá, las que acabo de mencionar, sobre selección natural y teoría de herencia de caracteres adquiridos. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre los viajes que hizo Darwin y sobre algunos aspectos que lo observó. Entre otros, voy a mencionar uno en los cuales el ambiente seleccionó, ¿sí?, a partir de un ancestro común, diferentes tipos de picos en el mismo, en el mismo origen de ave, ¿sí? Es decir, partiendo de una especie se generan otras muy similares entre sí, pero con diferencias sutiles en los picos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué lo asoció Darwin? Bien, con que cada pico está relacionado con un tipo de alimentación diferente, ¿sí? Si vemos picos finos, podemos asociar a este tipo de ave que su alimentación se basa, por ejemplo, en insectos blandos o frutos blandos. Si hablamos de un pico duro, más grande, más voluminoso, podemos hablar de que se alimenta de frutos más duros, ¿sí? Es decir, el ambiente en la selección natural selecciona a los organismos más, eh, a los mejores adaptados, a los que tienen las características mejores para sobrevivir en ese ambiente. Lo importante de esto es qué pasa si cambia el ambiente. Volviendo atrás, ¿qué pasa si cambia el ambiente y, por ejemplo, aparece un ambiente más favorable para las jirafas enanas? Bueno, si ocurre eso, el ambiente va a seleccionar más las jirafas enanas que las jirafas altas y va a ocurrir, en teoría, lo mismo, ¿sí? Actualmente sepan que todo lo que veamos en biología se basa en selección natural, ¿sí? Es la teoría fundamental de la biología, la más importante, y si alguno se pregunta por qué se estudia entonces la teoría de Lamarck, bueno, Lamarck fue muy importante porque fue uno de los primeros que propuso una teoría de cambio en un contexto muy complicado donde no se aceptaban este tipo de teorías, ¿sí? Así que por contraste lo estudiamos. Espero que esto se haya entendido, van a haber más ejemplos y va a haber más explicación sobre este tema y vamos a ahondar muchísimo más en Darwin y otros autores evolutivos. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando con el tema evolución, que les repito, es el tema fundamental de este año y de biología en general.